Aprovechamos porque José Cano, no sé si integra la Comisión de Salud. ¿Integra la Comisión de Salud, José? Buen día. Sí, por supuesto. ¿Cómo está, Omar? Integro la Comisión de Salud. ¿Qué tema polémico este? Al no ser obligatoria... Tengo, digamos, mi opinión más en la línea de la Cámara de Comercio. No creo que se pueda obligar a una persona a vacunarse en contra de su voluntad si esta vacuna no entra dentro del calendario de vacunas obligatorias. Esto va a tener que está tener obviamente respaldado eso por una ley del Congreso. José, ustedes son los especialistas, además sos egresado en el área de medicina de la universidad, tenés mucho más conocimiento, pero desde la tribuna. En algún momento se tendrá que reunir el Congreso para definir esta situación, porque es una zona gris, por lo que significa el tema de la campaña de vacunación, porque ahora se vendrá otra discusión próximamente que es la tercera dosis o la de refuerzo. Todavía no tenemos ley si va a ser obligatorio o no la del COVID. A ver, Omar, son temas, como bien decía, una zona gris que naturalmente el Congreso lo va a tener que debatir. Pero a mí me parece gracioso. Escucho a algunos funcionarios hablar de la tercera dosis cuando en la Argentina tenemos el 19% de la población general vacunada con las 2 dosis. Y tiene que quedar claro que el ciclo de inmunización contra, digamos, el COVID, lo que se cierra con las 2 dosis, no con una dosis. Hay casi 6 millones de personas, de argentinos, entre los cuales me incluyo, que tenemos una sola dosis porque fuimos vacunados con la vacuna Sputnik. Contrato que ya pagamos. Sí. Y el contrato, claramente lo que firmó el gobierno nacional con la Federación Rusa plantea que el 28 de febrero deberíamos haber recibido 20 millones de dosis, es decir, 10 millones de tratamientos. Y lo curioso de ese contrato, que he tenido acceso, plantea que podría haber discontinuidad con la segunda dosis. Entonces, por un lado, un sector del gobierno habla de la tercera dosis y por otro lado, el gobierno plantea, cuando uno ve lo que está ocurriendo, como que la pandemia ya pasó. Tucumán hoy tiene el 50% de las camas ocupadas. Es bajo con respecto a situaciones que hemos vivido. Pero el día martes se hicieron 100 testeos, así al pasar en la Plaza Independencia, y dieron 22 casos positivos de asintomáticos. Es decir, que tenemos hoy una contagiosidad del 20%. Entonces, cuidado. Hay que poner mucho énfasis en apurar la campaña de vacunación, porque es lo que nos va a dar la inmunización. Estamos en plena etapa de la tercera ola y en medio de un proceso electoral donde quienes tienen que dar el ejemplo, que somos la clase política, uno ve a diario actos masivos que son claramente ámbitos de propagación del virus. Entonces, a tu pregunta te digo, hay que discutir el tema de que la vacuna esté dentro del esquema obligatorio, seguramente que sí. La tercera dosis se discutirá en su momento porque hoy la Argentina necesita tener las dosis suficientes para vacunar a los casi 22 millones de argentinos que son los que han sido definidos en la primera etapa de inmunización. Y convencer a aquellos que no se quieren dar la vacuna, porque si seguimos así y llegamos a tener la variante Delta sin las 2 vacunas, la mayor cantidad de personas no se va a poder lograr lo que se conoce como la inmunidad de rebaño. Naturalmente. Naturalmente que hay que convencer, pero también hay que predicar con el ejemplo. Y eso va para dirigentes de nuestro espacio político como del propio oficialismo. Y sobre todo, en el caso de Mansur, que fue ministro de Salud, que es médico y que claramente sabe de lo que estamos hablando. Entonces, cuidado porque en Tucumán solamente le faltan, digamos, la segunda dosis. Hay casi 220.000 tucumanos que están esperando la Sputnik o la Moderna, que es lo que se definió en estos días, y otros tantos que todavía no han accedido a la primera dosis. Entonces, estamos en una etapa crucial para no retroceder y tenemos la responsabilidad, quienes ejercemos distintos grados de representación, de predicar con el ejemplo, Omar. No se puede instalar ante la opinión pública que acá ya pasó todo, porque vamos a tener después que sufrir las consecuencias de volver a restricciones a las cuales nadie quiere volver. Y sobre todo hay que entender, lo dijo también la ministra Carla Bisotti, que si hubiésemos vacunado antes, hubiéramos salvado muchas vidas. Hay muchos seres queridos, nuestros familiares, amigos que hemos perdido, más de 107.000 personas fallecieron,
Y la verdad que le pagamos el 100% a Hugo Sigman el día 6 de octubre, el día que publicamos la ley en el boletín oficial, se firmó con AstraZeneca, vacunas para el mundo, de las 22,5 millones de dosis que llegaron y que ya pagamos, que con Graciela Ocaña lo denunciamos en la justicia, llegaron 5 millones de dosis, creo que entre el fondo COVAX y el convenio 9 millones de dosis, y de la Sputnik 9 millones del primer componente y 2 millones del segundo componente. Bien, a propósito de la Unión Industrial Argentina, recordamos que la Unión Industrial de Tucumán está invitando a todos los candidatos para que expliquen los proyectos que tienen para llevar al Congreso, coordinado por el propio Jorge Roqueaferro. Ya pasaron por allí, si no me equivoco, José Cano, Silvia Elegía Pérez, también pasó Federico Masso. Tengo entendido que hoy está Fuerza Republicana, Ricardo Argentino Bussi. Y van a seguir visitando allí la Unión Industrial ubicada acá en Yerbabuena. Desde el punto de vista electoral, José, y perdón por el tiempo, pero me parecía más importante, la verdad, hablar de este tema de la vacuna que el tema electoral. Sin ninguna duda, no hay nada más importante que concientizar sobre la necesidad que tenemos de cuidarnos y del Estado, la obligación que tiene. En países vecinos están vacunando 500.000 personas por día, en Argentina 200.000. Claro, y en algún momento se tendrá que conocer qué pasó con Pfizer, ¿no? Porque uno que sigue atentamente, Paraguay ha comprado 10 millones, creo que en menos de un mes 4 millones de dosis de Pfizer. Uruguay ya habilitó las fronteras para recibir a los turistas a través del carnet sanitario. Chile también ha incorporado Pfizer y acá en Argentina hay expectativa. Algunos dicen que llegaría entre las primarias y las definitivas en noviembre. Hay que ser claro y contundente en esto, y se lo dije, lo digo acá porque se lo dije a la ministra cuando fue a la Comisión de Salud y se lo dije al exministro. Privilegiaron el negocio y la cuestión ideológica. Hugo Sigman, gran benefactor de la política argentina, anunció que íbamos a fabricar vacunas para el mundo. El día que se publicó la ley en el boletín oficial, se firmó el convenio con AstraZeneca. La primera reunión que el presidente tuvo fue con directivos de Pfizer en julio del año 2020 en Olivos. Fuimos el país donde tuvimos 6.000 voluntarios y se completó la fase clínica de la vacuna. Teníamos, la posición dominante para tener 3 millones de dosis al 1 de marzo. Después es verdad que hubo retraso en todos los países, pero el 1 de marzo Argentina tenía 600.000 vacunados y podríamos haber tenido 3.600.000 personas que seguramente no hubiesen fallecido. Entonces, es inadmisible que después de 7 meses el presidente dicte un decreto para eliminar la palabra negligencia. La negligencia fue del gobierno y recién tengamos la vacuna Pfizer en la Argentina. Seguramente Gustavito de Bellavista hubiera tenido posibilidad porque la vacuna, Omar, es el puente a la vida. Y lamentablemente el gobierno, en el caso de Pfizer, tuvo una clara posición ideológica, lo dijo Máximo Kirchner, en contradicción con el presidente. ¿Cómo puede ser que tengamos que modificar una ley por un laboratorio que nos espera con la deuda externa? No entiende que las personas que se vacunan tienen posibilidad de sobrevida con respecto a las que no tienen la vacuna, y la Pfizer sobre todo, que es la única vacuna admitida para personas con discapacidades de origen genético y de 18 a 12 años. José, lo último, desde el punto de vista electoral más que nada, ¿por qué piden el voto para vos en este caso y para Silvia Pérez dentro de lo que es el sector independiente y el propio sector de Juntos por el Cambio? Porque esta es una elección, te diría, tal vez la más importante de los últimos 20 años, y en el caso de Silvia como en el mío, venimos poniendo el cuerpo y hemos sido fundacionales de este espacio. Como dimos la lucha en el año 2013 cuando renuncié al Senado y fui candidato a diputado nacional, evitamos la reelección indefinida en Tucumán y la reforma constitucional de Alperovich, y construimos el acuerdo cívico y social con Lilita Carrió y Gerardo Morales en el 2015. Eso fue el embrión para que en el 2015 seamos una opción de gobierno y los argentinos tengan una opción distinta al kirchnerismo. Y en esta elección quiero ir a dar el debate en el Senado donde está Cristina, como la di contra Cristina y Vudú cuando fui senador, porque creo claramente, Omar, que en el Senado es donde están surgiendo proyectos que se aprueban en el Senado y que están frenados por nosotros en la Cámara de Diputados, que no tienen nada que ver con estos problemas que hoy estamos hablando. No tienen nada que ver con la inseguridad, con la desocupación, con el desplome de la actividad económica, y me parece que con Mario Negri, con Martín Lustó, con quien estuvimos charlando ayer, quiero ir al Senado para dar ese debate, para no bajar los brazos, porque independientemente del lugar que nos tocó,
nunca bajamos los brazos y no vamos a parar hasta que Argentina y Tucumán cambie. Hoy veíamos el tema de los jubilados. Tiraron toneladas de piedra. Hubo diputadas del Frente de Todos que lloraron ante las cámaras. Los jubilados perdieron entre un 13 y un 20% si no se hubiera derogado la fórmula previsional que aprobamos en el 2017. Con una vergüenza. Un detalle, José. El que fue filmado utilizando el mortero es candidato. Una vergüenza. Ese es el modelo de país que nos plantea el kirchnerismo. El modelo de país del delegado de Delfín Gallo, que aprieta a la gente porque creen que ser intendente o delegado comunal implica que el voto de quien trabaja en la comuna o en el municipio le corresponde al patrón de estancia que gobierna. Estamos en pleno siglo XXI, Omar, y hubo muchos dirigentes del radicalismo, del peronismo, que lucharon para que tengamos democracia y tengamos libertad. Es inadmisible que pasen estas cosas en pleno siglo XXI en la provincia de Tucumán. Por eso queremos con Silvia representar a los tucumanos para seguir dando esa batalla. ¿Cómo la conocen, hablando de batalla, cómo la conocen a la batalla de Buenos Aires desde el punto de vista electoral, la madre de todas las batallas en la provincia de Buenos Aires? ¿No? Que hay así la conocen, ¿no? Sí, hay un escenario, bueno, con Facundo Manes y Santilli, y dentro del propio Frente de Todos, obviamente tiene un volumen electoral que prácticamente es definitorio con respecto a la elección general. No, quería jugar un poquito con las palabras.